Viene la discusión sobre la reforma tributaria y son muchas las preguntas que hay en el país respecto del impacto que puede tener sobre ciertos renglones de la sociedad y de la producción. Estarían en serias dificultades, es nada más y nada menos que uno de los más importantes para nosotros y es precisamente el sector del café. La reforma tributaria puede afectar directamente el ingreso de más de 540.000 familias cafeteras en el país. 95% de esas 540.000 familias son pequeños productores. Pero vamos a ver qué es lo que dice la reforma tributaria y cómo se está defendiendo al sector cafetero desde el Congreso de la República. Estamos a esta hora con el señor exgobernador de Caldas y senador de la República, doctor Guido Echeverry. Doctor Guido, muy buenos días, bienvenido a la hora de la verdad. Buenos días, un saludo muy especial para todos. ¿Cómo han estado? Pues muy bien, señor, y preocupados con las noticias que vienen sobre la reforma tributaria y esto que puede terminar afectando a las familias cafeteras en el país. ¿Qué es lo que se sabe del trámite en estos momentos de la reforma que iniciará hoy, evidentemente, pero que incluye asuntos que pueden ser lesivos o pueden ir en contra de la economía de los cafeteros? Bueno, como bien se sabe, la reforma recorre fundamentalmente o es recorrida por dos puntos especiales. Primero, la supresión de exenciones y segundo, cargar un poco el costo tributario a las personas naturales. En el primer caso, pues hay una cantidad de sectores exencionados, muchos de ellos, en mi criterio, justificadamente, otros no tanto, y me refiero particularmente a la exención que tiene la producción cafetera sobre la presunción de un valor de la mano de obra por los lados del 40%. Aunque la mano de obra del sector cafetero se calcula que tiene un costo de producción o participa del costo de producción con un 67%, la norma que actualmente establece esa exención presume que ese costo es del 40%, y esa exención se estará quitando en esta propuesta de reforma tributaria. En igual sentido, cuando se habla de las bebidas azucaradas, ultraprocesadas, también estaría incluido el producto de café liofilizado, lo cual no se compadece con la definición estricta de bebida ultraprocesada, y estos dos aspectos creo que afectarían de manera delicada y de manera grave la caficultura, habida cuenta pues de la condición tan redistributiva que tiene la producción cafetera, porque como usted nos decía, más del 80% de las fincas son pequeñas, tiene una intensiva producción de mano de obra, y creo que en este sentido vale la pena reconsiderar la posibilidad de que se conserve esa exención por efecto del gran valor social que tiene el café y el aporte que le ha hecho a la economía nacional durante tantos años. Sin duda, doctor Guido, cuando uno habla de café, habla de oportunidades, habla de construcción de lo que tantas veces se ha dicho en Colombia, es construcción de paz, porque mientras haya empleo, haya economía, pues tiene que haber paz. Y pensar en que le den un palazo al sector caficultor no es una cosa distinta que desestimular o desincentivar una de las materias más importantes que tiene el país, que es la producción del grano. Ahora, pensar en que todos los caficultores, ese 95% que está compuesto de caficultores pequeños, pueda tener herramientas como factura electrónica u otro tipo de operaciones necesarias que introduce la reforma tributaria, pues es una utopía, porque Colombia carece todavía de infraestructura y de servicios suficientes en todos los municipios. Me refiero a vías de acceso, me refiero a conectividad, me refiero a servicios financieros, que hagan posible que el cafetero, el más pequeñito del país, pueda cumplirle a una reforma tributaria que lo que está haciendo es proponiéndole nuevos problemas. Conozco zonas cafeteras donde evidentemente no entra ninguna señal de nada, y el cafetero pues vive ahí y él no va a salir hasta una cabecera municipal a poder hacer unas facturas, a poder hacer unos documentos para poder cumplir con la regla que plantea la reforma. Eso es cierto, y además existe la circunstancia especial de que la mano de obra cafetera termina siendo muy informal sin responsabilidad del productor cafetero. Como bien se sabe, la mano de obra cafetera en época de cosecha es una población transhumante que en muchas ocasiones ni siquiera tiene identificación,
frente a la cual es muy difícil formalizar, digamos, esa vinculación laboral. Esa circunstancia, sumada a lo que usted comenta en el sentido de carecer de infraestructura tecnológica mínima, de vías terciarias, de servicios básicos que debería prestar el Estado, hace muy difícil superar la problemática del sector carretero en términos de ingresos, porque no obstante, digamos, la aparente bonanza que tenemos hoy, digamos, no lo es tanto por efecto de estas circunstancias que encarecen evidentemente los costos de producción, y sumado a eso la carencia de materias primas y de insumos que han tenido unos costos exorbitantes en los últimos meses. Es que cuando uno analiza este tema contra los cafeteros, y tengo que decirlo claramente, contra los cafeteros, uno se pregunta si es que quienes hacen la reforma no se ponen por un instante en los zapatos de un cafetero, pero es más, el deber no es ponerse en los zapatos, sino ir al terreno, ir al campo y entender cuál es la condición de vida del sector para que asimismo no atenten contra ellos. Cuando uno piensa en la facturación electrónica, piensa también en la cobertura digital que tiene el país, y ya lo decía, amplias zonas rurales no tienen cobertura. Eh, Hay un problema, y es la poca formación en manejo de las tecnologías y de la información y de comunicaciones que tienen los productores de café en el país. Otro asunto que es muy complicado y que vería afectado al sector. Pero usted, como senador de la República, ¿ha presentado alguna proposición? Usted ha estado en medio del debate. ¿Qué viene? ¿Cuál ha sido la tarea suya en estos momentos como representante o defensor del sector caficultor del país? Pero hemos venido primero hablando con el gremio cafetero, llenándonos de razones y argumentos que nos permitan defender el mantenimiento de esa exención o de esas exenciones. Hemos también venido conversando con congresistas provenientes de departamentos cafeteros, y como usted bien dice, se han metido al cafetal, saben las circunstancias difíciles por las cuales atraviesa esta industria hace mucho tiempo. No obstante la aparente bonanza de hoy, como le digo, y obviamente, y ya presenté una propuesta que está en la Comisión Tercera de la Cámara, en el sentido de proponer no acabar con esa exención, y en esto naturalmente haremos causa común con otros parlamentarios que provienen de departamentos cafeteros y que tienen clara la situación y dificultad por la cual atraviesa este gremio desde hace mucho tiempo. Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla este importante debate, doctor Guido Echeverry. Fundamental que el gobierno reconsidere el asunto, y le pregunto, en estas conversaciones, ¿ha habido alguna palabra de parte del ministro Campo o de su equipo asesor respecto a moderar o morigerar un poco estas ideas que tienen que afectarían al sector caficultor? Sí, ha sido una conducta general, afortunadamente, el ministro Campo y el equipo económico, una actitud de concertación, de consenso, una actitud proclive al diálogo. Hemos estado conversando, creo que muchos de los temas que han venido siendo objeto de controversia en el marco de la discusión de la reforma han sido ya superados, empezando, por ejemplo, porque las fuerzas vivas de las fronteras, por ejemplo, reclamaron no terminar con el subsidio de la gasolina. Ese es un tema que ya se pactó, y en muchos aspectos se han ido trabajando. Creo que se han, digamos, suavizado las normas encaminadas a establecer gravámenes para las bebidas procesadas, las bebidas azucaradas y ultraprocesadas. Entonces yo creo que hay un ambiente de diálogo, de conversación, de consenso, que eventualmente nos permitirá llegar a acuerdos en el marco de una serie de argumentación que nos permita aprobar las razones que en este caso tienen los sectores cafeteros del país. Pues, senador Guido Echeverry, muchísimas gracias por su tiempo, y estaremos muy pendientes del inicio de estas discusiones en el Congreso de la República de esta reforma tributaria. Le deseamos un feliz día con una muy buena taza de café. Muchas gracias y feliz día para todos. Muchas gracias. Avanzamos, esta es la hora de la verdad, 7 de la mañana, 2 minutos. En medio de semejante mar de